Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta Transformar mi presente, dirigido por Liliana Monroy. Un saludo muy especial para todos los oyentes de Radio María Canadá, con ustedes Liliana Monroy. Quiero que empecemos hoy una oración para que estemos muy atentos a este programa porque hoy tenemos un invitado muy especial. Señor, abre mis oídos para escucharte, sabiduría para conocerte y amor para siempre amarte. Hoy nuestro invitado especial es el padre Francesco Piazzolla, y está hoy aquí con nosotros en Radio María Canadá. Bienvenido, padre. ¿Cómo ha estado? Gracias, yo estoy muy bien y gracias por la invitación aquí a Radio María. Gracias, padre, por la misa que acabó de celebrar con nosotros el día de hoy y por este tiempo que nos brinda. Bueno, el padre Francesco Piazzolla es profesor actualmente de las Sagradas Escrituras en Jerusalén y en Italia. Vamos hoy un poco a revisar, padre, como esa historia, cómo llega el padre a esa vocación del sacerdocio, cómo inicia eso. Es un poquito complicado, creo, de expresar cómo una vocación personal nace. Es siempre un momento muy importante en el cual a través de toda la vida tú puedes reconocer que el Señor está llamándote. Lo puede experimentar en las circunstancias personales, cuando era niño, cuando estaba con mi familia, cuando era catequista, cuando estudiaba y sentía una fuerte presencia de Dios y quería entregarme todo al Señor. Pero esperé antes de ir al seminario porque quería ser seguro de ser un cura. Y por eso terminé, acabé mis estudios de escuela superior y después fui al seminario y donde estudié en Roma la teología y con la formación sacerdotal en el seminario entendí muy bien que el Señor me llamaba al servicio de su pueblo. Qué lindo, padre. Padre, ¿de qué parte de Italia es usted? Yo soy del sur de Italia, en una región que se llama Puglia y se encuentra más o menos cerca de Nápoles y por eso vengo del calor del sur de Italia, el sur de la Puglia que eh, mm, tal vez dicen es como la California de Italia. Puede ser, ay, qué lindo, Puede ser. puede ser. Padre, es interesante como ese proceso, ese camino que siguió, pero yo quería preguntarle, el padre creció en un ambiente católico todo el tiempo, con familia católica, padres católicos, el colegio también, o sea, siempre fue todo ese caminar, ese Ujú. recorrido fue en ese entorno de fe. Sí, el colegio no, porque la escuela fue una escuela, la escuela primaria, que nosotros llamamos escuela elemental, era una escuela de hermanas, pero Ujú. otras escuelas fueron escuela pública, donde la gente que no creía en Dios o la gente que era creyente también iba a la escuela. Por Ujú. eso fue un ambiente muy diferente y yo también iba a la misa, era un catequista, un joven de la iglesia y me gustaba estar en la iglesia y puede ser que el ambiente de la familia y de la parroquia me han formado, así que decidí de ser un cura. Sí, padre, ¿qué mensaje le podemos dar hoy a todos esos jóvenes, a todas esas personas que han sentido como ese llamado, pero que aún no tienen como una seguridad, como que andan como en una indecisión, porque hoy en día el camino pues de la vida nos dice tienes que sobrevivir, tienes que trabajar, tienes que estudiar, ¿sí? Tienes que seguir como un parámetro,
para llevar una vida de estabilidad en tus temas materiales, en tus temas económicos, en tus temas de familia. Y es una sociedad que hoy en día nos exige muchas cosas, nos distrae. Entonces, ¿qué podemos, qué mensaje le podría dar a todos estos jóvenes que hoy nos escuchan y también hacia las vocaciones religiosas que quieren como entrar en ese camino? Sí. Yo creo que todos los jóvenes hoy tienen de cuidar a su personal relación con el Señor. Si tú eres creyente y compartes con los demás otras situaciones, tienes de ser fiel a tu vocación, a tu llamada personal. Si tú siempre estás con el Señor y quieres vivir con Él en tu oración personal, en la participación a la misa, en tu vida de fe, eh, creo que tú puedas ser una persona que es un testigo de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios siempre te ayuda a vivir cada situación en la cual te encuentras. Por eso, seas siempre fiel a tu vocación y cultive tu relación personal con el Señor. Eso me parece interesante, todo eso, padre. Y ahora que estamos justamente en este periodo del jubileo, esto de caminar como peregrinos de la esperanza es ese encuentro personal con Dios, ¿no? Ahora antes de la entrevista estaba revisando un poco como esa invitación del jubileo, que era ese jubileo, y ahora el padre nos va a reforzar un poquito, pero encontré algo interesante y es como esa propuesta a restablecer esa relación con Dios. También pues con nuestros hermanos, con nosotros mismos, como a sanar todas esas faltas también, revisar todas esas faltas que tenemos, pero más que todo el jubileo es como ese reencuentro con Dios. Y me acuerdo mucho como Jesús en sus diferentes momentos, él estaba en comunidad, pero él también buscaba espacios de soledad, ¿no? Ujú. Buscaba espacios de soledad. Entonces, padre, pues sí, ahora que usted le da esta invitación, la invitación a todos estos jóvenes, pues qué maravilloso puede hacer que hoy, que todas estas personas que nos escuchan puedan despertar en su corazón este camino. Padre, yo quería preguntarle cómo reaccionó la familia cuando usted dijo, quiero ser sacerdote, y a qué edad fue eso, o sea, en qué momento, a qué edad el padre dijo, ya me decido y aquí ya le doy el sí al Señor. Yo tenía 20 años cuando dijo a mi madre que quería ser un sacerdote. Ella fue muy contenta, pero me dejó libre. Me dejó libre. Era una mujer muy católica. Iba a la misa cada domingo, no cada día. Por eso vivía una personal relación con el Señor porque trabajaba y por eso no era una de las hermanas que van todos los días a la misa, Sí. pero tenía su fe, rezaba mucho, especialmente el rosario, y me recuerdo que me decía que antes que yo nací, Ujú. eh, ella rezaba porque podía nacer un hijo sacerdote. Puede ser que la oración de mi Sí, madre ha influenciado, porque claro. el Señor ha elegido que podía ser un cura, porque mi madre ha llorado, pero nunca mi madre Lo forzó. sí, me forzó, sí, me ha dicho, tienes de ser un cura, por eso es. Pues miren también, queridos oyentes, el poder de la oración. Por eso es tan importante esos encuentros con el Señor, porque de alguna manera Él también nos va preparando. Yo creo que Él también a través de esas oraciones preparaba Sí, a claro la que la madre. oración tiene una fuerza mayor, tiene una fuerza muy, muy potente. El Señor siempre
trabaja cuando la oración de los fieles acompañan las situaciones, creo. Sí, es importante, importante. Ujú. Padre, ¿cómo es eso de la oración? Cuéntenos un poquito más esos unos detalles de la oración. ¿Por qué tenemos que vivir ese encuentro en oración con Dios? ¿Por qué es tan importante? Sí, yo creo que la oración sea el momento en el cual nuestro encuentro personal con el Señor eh, matura en una vida siempre más convencida de la presencia de Dios. Si yo no vivo una personal relación con el Señor y mi oración es solo cuando tengo necesidad, Ujú. es como cuando tengo una amistad y me Sí. voy de un amigo o una amiga y tal y digo, necesito de tu ayuda. Y Mm. por eso no creo que la amistad sea una amistad profunda y sincera, porque la amistad es hecha de otras cosas, es una Ujú. relación personal, es ayuda, es afección, es amor, todo lo que podemos imaginar como relación personal. Yo Sí. creo que lo mismo sea nuestra relación con el Señor. Si yo voy al Señor solo cuando necesito de su ayuda porque estoy viviendo un momento de dificultad. Es una relación, creo, forzada que no tiene la libertad de Sí. una relación hecha de muchísimos hechos y aspectos de vida. Ok. Y es un lenguaje también, ¿no? Es como ese lenguaje personal con Dios. Y ahora que estamos hablando, que hablo de este tema del lenguaje, que estamos hablando de la oración, yo quería preguntarle, padre, ¿dónde aprendió a hablar español tan perfectamente? O sea, tan perfecto, es maravilloso su español. ¿Dónde lo aprendió, padre? Visité muchísimas veces España, especialmente Madrid, y me encantó mucho Andalucía porque visité Córdoba, Sevilla, Málaga y también el norte porque estuve al santuario de Santiago, claro, Sí. y Barcelona también. Y por eso aprendí hablándolo el español. No hablo en español perfecto con mi acento italiano, claro, pero puedo expresarme y comunicar con la gente, con los demás. Gracias. Perfectamente, padre. Yo lo escuché hoy en la Eucaristía y yo decía, el padre tiene palabras mejores que las que usamos en el día a día los nativos y los hispanos, ¿no? En nuestro español normal. Gracias, gracias. Padre, por otro lado, me gustaría que nos contara un poco eh, cómo es su trayectoria actual como sacerdote y este camino que tiene hoy como profesor de las Sagradas Escrituras en Jerusalén y en Sí, Italia. sí, sí. ¿Cómo llega ya el padre? ¿Cómo llegó Sí, sí, sí. a esto? Estudié, como he dicho, en Roma Ujú. y después mi obispo me preguntó de estudiar Sagrada Escritura. Y Sí, cuando volví a mi diócesis, fue profesor en mi diócesis al Instituto de Ciencias Religiosas por los laicos sí, y era contemporáneamente párroco ok. y estaba preparando mi doctorado en escritura Mm, y por 10 años estudié para preparar la tesis sobre un texto del Apocalipsis. mm, Y después empecé mi peregrinajes en Tierra Santa y conocí los frailes de Tierra Santa. Y sabiendo que había estudiado el Apocalipsis, me pidieron, ¿quieres venir aquí y tener clases sobre el libro del Apocalipsis? Puede ser, tengo de hablar con mi obispo y oír si el obispo quiere que haga este tipo de trabajo. El obispo fue feliz y me dijo, sí, sí, puedes ir por allí. Así que mi personal afección con con la Tierra Santa es como guía por los peregrinajes y también como profesor y dando clases allí.
Padre, ¿y por qué el Apocalipsis? Porque me gustó la literatura joánica, el cuarto evangelio, el Apocalipsis, las cartas de San Juan. Eh, Tenía de especializarme en Apocalipsis porque la universidad tenía necesidad de un profesor que conocía bien el Apocalipsis. Ok. Por eso mi tesis de doctorado fue con un profesor que es el padre Ugo Vanni, era un jesuita y daba clases en Roma. Me encantó mucho su manera de hablar y de dar clases y por eso decidí de especializarme en Apocalipsis porque él era un profesor de Apocalipsis. Y después he estudiado siempre más el libro, produciendo artículos y libros sobre este libro, especialmente en italiano, los libros, en inglés, los artículos. Ujú. El padre ha escrito también libros Sí, sobre el sí, sí, sí. Apocalipsis. Padre, ¿y estos están en italiano En o italiano, los libros y los artículos en inglés. y los artículos? ¿Y el padre tiene algún blog? Tengo un canal Ujú. de YouTube Ok. donde explico cada semana la palabra de Dios, pero lo siento en italiano. Bueno, padre, entonces es o un objetivo a futuro en español. Sí, sí, puede ser, puede Puede ser. ser. En español, en inglés también. Sí, Exacto, en inglés. puede ser, puede ser. Bueno, pues entonces para los que quieran seguirlo, el español y el italiano son muy cercanos y podemos entender algo, Sí, entonces sí. podemos seguir al padre Francesco Piazzolla en su canal de YouTube. Padre, también quería preguntarle cuáles han sido también como esos retos en el sacerdocio. Han habido momentos en el que de pronto ha tenido algún momento de fragilidad, de duda, de que en algún momento dice, Esto sí es lo mío, yo sí estoy siguiendo este camino, sí es lo que correcto". En algún momento ha pasado. Muchísimas, muchísimas veces. Y creo que sin un momento de duda Ujú. y de sufrimiento no podemos madurar nuestra vocación. Creo que toda la vida es una vida donde experimentamos la presencia del mal y la maduridad nace cuando somos listos a afrontar las situaciones. Es claro que no somos eh, eh, solo nosotros. Dios está con nosotros. Si Sí, yo tengo fe, la sí. primera cosa que tenemos de maturar es la fe en nuestra personal relación con el Señor. El rector del seminario siempre decía, non sed curas sin fe. Puede Exacto. ser que eh, mm, tú eres un cura, tiene tus obligaciones, tu vida pastoral, pero no tienes fe. Si no tienes fe, no es una persona verdadera. Porque si tu relación con el Señor no es una entrega total de tu vida, tú no haces un trabajo, tú haces un ministerio pastoral, es un servicio donde tú eres en las manos de Dios que te dirige en su voluntad. Y por Sí. eso si tenemos dudas y sufrimiento, es natural, normal y necesario. Y Innecesario. necesario. Ok. Y como en todas las Mm. cosas de la vida, paremos a maturar. Hermoso, padre. De verdad que yo creo que muchos oyentes que hoy están escuchándonos y que seguramente repetirán estas grabaciones van a poder identificarse con esas palabras porque a veces huimos del sufrimiento. A veces huimos del sufrimiento y a veces pensamos que el sufrimiento no es el camino, no es el camino. Hace parte del camino, lo Y hace sabemos. Sí, parte del camino, hace sí. parte del camino. Y algo que me gustaba mucho hoy en la Eucaristía, en la palabra del Evangelio, decía,
que una madre nunca abandona a su hijo y que si lo llega a abandonar, pues el padre jamás lo hará. Sí, Entonces, eso se me quedó tan grabado porque yo decía, de verdad que Dios no falla. O sea, nosotros como seres humanos fallamos y bueno, en nuestra humanidad tenemos tantas situaciones difíciles en nuestras propias relaciones humanas, pero con Dios nuestra relación siempre va a estar en plenitud. O sea, es como ese padre siempre con los brazos abiertos, como ese sí, hijo pródigo que llega, pero que él eso siempre es. está Sí, ahí sí. con sus brazos abiertos. Entonces, pues eso me gustaba mucho. Padre, cuéntenos un poquito sobre el jubileo 2025, padre. Sí, sí. El jubileo creo que sea, antes de todos, de vivir como una personal experiencia de camino de fe. Como ha muy bien dicho Papa Francisco, es un camino de esperanza. La esperanza es una de las virtudes más importantes, es una pequeña virtud, Ujú. porque si nos consideramos la fe y la caridad, pero sin la esperanza no se puede vivir. El camino de la vida es un peregrinaje. En el Sí, peregrinaje tengo de quedarme, sí. tengo de descansarme, tengo de caminar. Y lo mismo creo sea en la vida de cada día. Por eso, en esos momentos del peregrinaje, del jubileo, podemos vivir momentos más fuertes, como las celebraciones de los sacramentos, el peregrinaje a los santuarios. Si uno tiene posibilidad de ir a Roma, va a Roma o vive su peregrinaje en su diócesis, en su tierra. Lo que es importante es que el jubileo no puede ser solo un momento de una parte de mi vida, es un peregrinaje continuo, un peregrinaje de esperanza, porque Jesús, ha dicho el Papa, es es nuestra esperanza, es la esperanza de la resurrección. Qué lindo, padre. Y eso lo uno mucho a estas palabras del padre respecto a esa fe, que un sacerdote sin fe, y no solamente los sacerdotes, sino la humanidad, nuestra propia humanidad, si no tenemos fe, pues no podemos avanzar en esa relación con Dios. Y para poder avanzar en esa relación con Dios, en todo Por esto que hemos supuesto, estado sí. conversando, es como vivir esos encuentros, ahora que el jubileo nos invita a eso, pues que no sea un solo momento del 2025 al 2026, sino que realmente sí peregrinemos y que entendamos que el sufrimiento, que la cruz, que las pruebas fuertes son un camino para fortalecernos en Sí, nuestra vida, sí, sí. para fortalecer nuestra fe, porque sin eso yo creo que no tendríamos espacio para aplicar nuestra fe, Sí. sin esas dolores, ausencias, situaciones difíciles. Yo creo que todo eso tiene que pasar para que nuestra relación sea más íntima con el Señor. Y ahora que estamos en esta época del jubileo, es recordarnos a nosotros mismos que siempre hay un camino de esperanza, que es esa peregrinación de esperanza. Sí. Padre, ya antes de finalizar, porque nos quedan pocos minutos, ¿qué mensaje nos quiere dejar hoy a todos los oyentes de Radio María Canadá? Yo creo que la Virgen María sea el modelo de la vida cristiana. En ella nosotros podemos reconocer la fe, la caridad y la esperanza, le- las tres virtudes teologales. Así que María es perfecta en su fe. Ser perfecto no significa que somos los primeros de la clase, que estamos caminando y tenemos confianza en Dios. No siempre todo es claro. También por María fue lo mismo. Pero María tenía confianza en el Señor. La caridad. Cuando María recibe la anunciación, pronto se lleva y va a su pariente Isabel. Y allí muestra su caridad porque lleva a Cristo. Y la esperanza. María siempre ha esperado.
La esperanza es la capacidad de ver a través de las situaciones de la vida que Dios es siempre con nosotros. Os deseo que siempre las virtudes teologales en cada uno de nosotros pueda crecer. Es importante porque si tenemos la relación con el Señor, las virtudes crecen, el Espíritu Santo, que es el actor principal de nuestra vida espiritual, siempre nos guíe al cumplimiento total de nuestra existencia. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios y tenemos de transformar nuestra vida siempre según el modelo de Jesucristo. Os deseo un buen camino. Gracias, Padre. Gracias por su Gracias. tiempo. Gracias por estar acá en Radio María Canadá. Gracias. Gracias también a Gracias. todos los oyentes. Esperamos tenerlo muy pronto de regreso, Padre. Nos encantaría que nos alimente con sus experiencias, con su conocimiento y siempre bienvenido a Radio María Canadá. Dios sabe cuándo. Dios sabe Gracias. cuándo. Gracias a todos. Los esperamos en nuestro próximo programa, aquí en Radio María Canadá. Usted escuchó Transformar mi presente, dirigido por Liliana Monroy. Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.